El príncipe del reino de los persas me resistió durante 21 días, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes. Lo dejé luchando con el rey de Persia. Versículo 20. No, versículo 20. Lea versículo 20. Sí. Añadió: ¿sabes por qué he venido donde ti? Te anunciaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y luego me regresaré a luchar con el príncipe de Persia. También está por llegar el príncipe de Javán. Nadie me ayuda contra ellos, excepto Miguel, el príncipe de ustedes. Venoso, y hará lo que quiera. Ahí nomás. ¿Quién dice que el príncipe cuál? Miguel. Según los testigos de Jehová, es Miguel el mismo Jesús, que por eso que Dios lo envía para ayudar al pueblo y ya únicamente dice, con esa interpretación falsa que le dan los testigos de Jehová, con eso dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Porque la palabra arcángel significa, el término ar significa jefe. ¿Ok? ¿Cómo significa? ¿O qué dice? Jefe. Y ángel, enviado. Por eso dice arcángel, el jefe de los ángeles o de los enviados. Ese es el término que usan ellos según, porque únicamente encontramos a un solo arcángel. Porque hoy hay una confusión, porque muchas personas dicen el arcángel San Gabriel, que el arcángel San Rafael. No, únicamente la Biblia menciona a un solo arcángel, que es Miguel. Y si es Miguel el arcángel, entonces nos daremos cuenta que es totalmente diferente a lo que los testigos de Jehová dicen. Ahora, ¿cómo podemos responder a ese cuestionamiento que hacen ellos? Muy fácil. Si decimos, o como dicen los testigos de Jehová, que los ángeles son los hijos de Dios, entonces vamos a ver qué nos dicen las escrituras, si los ángeles son los verdaderos hijos de Dios o son la creación de Dios. Si Jesús es el único hijo de Dios, entonces nos daremos cuenta que alguien está mintiendo. Vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. San Juan, capítulo 1, versículo 18. A ver qué nos dice. Quien lo tenga, adelante. Por ahí está el micrófono. Vamos a trabajar todos juntos. A ver, ¿alguien lo tiene? A ver, léalo. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. O se lo digo en lenguaje de Chihuahua. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan? A Dios nadie lo ha visto. ¿Y qué más dice? Pero el Dios Hijo único, el que está en el seno. Así que San Juan nos dice que Jesús es Hijo único. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver si Jesús es el arcángel Miguel o es diferente al arcángel Miguel. Fíjense, la carta de los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1,
hasta el versículo 4 nos da la respuesta. Y pongan atención con lo que está diciendo el autor sagrado de la carta a los hebreos. Pongan atención y se darán cuenta que Miguel no tiene nada que ver con Jesús. Son diferentes uno del otro. Son diferentes. A ver, ¿quién lo tiene? A ver. Hebreos 1 al 4. Ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. 1 al 4. Sí. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es Él que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos, a la derecha del Dios de majestad. Ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. Ahora, atención al versículo 5. Versículo 5. Atención, porque aquí está la clave. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás? Le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy. ¿Y de qué ángel Dios dijo: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Bien, en esta palabra de Dios, en la carta a los hebreos, dice el versículo 1, dice: en diversas ocasiones Dios habló de diferentes maneras, pero en los últimos tiempos, ¿por medio de quién habló? Por medio de su Hijo, por medio de su Hijo. Ahora, si Jesús fuera el ángel Gabriel, el ángel Miguel, ¿cómo diría el autor sagrado? En los últimos tiempos, diría de esta manera, en diversas ocasiones Dios habló, y en los últimos tiempos ha hablado por medio de Miguel, que es su único hijo, ¿no? Así diría. Pero el autor sagrado de la carta a los hebreos está diciendo que Jesús es el único hijo de Dios. Y el versículo 5 hace un cuestionamiento. Dice: ¿a qué ángel Dios le dijo, tú eres mi hijo? ¿A cuál? A ninguno. Yo he leído las Sagradas Escrituras y en ninguna parte he encontrado que Dios a un ángel le dice, tú eres mi hijo. ¿O a qué ángel le dijo, tú eres mi único y eterno hijo? En ninguna parte de las Sagradas Escrituras encontramos eso. Ahora, si, como dicen los testigos de Jehová, que vino aquí y que la carne de Jesús únicamente representaba algo simbólico, entonces nos damos cuenta que, en primer lugar, los testigos de Jehová están mintiendo de acuerdo a su interpretación. Esta herejía fue de los primeros siglos. Por ejemplo, Arius, que empezó a negar la divinidad de Jesús. Y por eso se hace el credo niceno-constantinopolitano en el año 325, que es donde surge el credo niceno. Por eso los arrianos tenían esta herejía en aquellos años y vuelve a resucitar otra vez con los testigos de Jehová. Ahora, si nosotros decimos que Jesús es Dios, ¿no? Verdadero Dios, que no tiene nada que ver con Miguel. ¿Por qué decimos que es Dios?
El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así que Jesús no abandonó su divinidad cuando llegó aquí a la tierra, ni cuando regresó. Jesús sigue siendo el mismo Jesús. Desde antes estaba. Piensen. Isaías 43:10 nos dice: sepan que una virgen va a concebir y va a dar a luz a un hijo y le van a poner por nombre Emmanuel. Y el Evangelio, bueno, Isaías lo llega hasta ahí, pero el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, nos va a dar la respuesta. Dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, echa en tierra lo que dicen los testigos de Jehová, que llegó aquí, se convirtió en Jesús, murió y volvió otra vez como un simple ángel. Ese es un error bastante feo de los testigos de Jehová. Ahora, si Jesús fuera el mismo que Miguel, entonces el autor sagrado, que es la carta de San Judas, en el versículo 9, ¿cómo nos los explicaría? San Judas, la carta de San Judas, versículo 9, porque es únicamente versículo lo que tiene, nos va a explicar quién es el arcángel Miguel. Es el que nos explica quién es él. A ver, ¿quién lo encontró? Judas, versículo 9. ¿Allá por allá lo encontraron? El arcángel Miguel, cuando pleiteaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te responda. Te reprenda. Te reprenda. Sí, así dice, que el Señor te reprenda. ¿Quién tiene otra versión diferente? ¿No? Algo parecido. Ah, bueno, entonces está parecido. Ok, bueno. Entonces, San Judas, cuando escribe su carta, dice que cuando murió Moisés, hubo un pleito por el cuerpo de Moisés. Hubo un pleito, que el demonio se lo quería llevar y que Miguel se lo quería llevar, y hubo un pleito tremendo. Miguel, ¿qué es lo que si Miguel hubiera sido Jesús, hubiera dicho las palabras que dice el arcángel Miguel? No lo hubiera dicho. ¿Qué es lo que le hubiera dicho? A su imaginación, ¿qué hubiera dicho Miguel? Porque Miguel dice, el Señor te reprenda, porque dice que no le pudo decir más al demonio, al diablo, al patotas. No le pudo decir más. Y le dijo, el Señor te reprende. Si Miguel hubiera sido Jesús, no le hubiera dicho estas frases. Así de sencillo. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio de San Mateo nos los explica cuando hay una lucha entre Jesús y el demonio. ¿Sí me explico? Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10. Y vamos a ver si es la misma persona o es alguien diferente. El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10. Entonces, Jesús, el capítulo 4 nos va a mencionar sobre la tentación de Jesús en el desierto. Y en esa tentación hay una lucha. Si Jesús hubiera sido el arcángel Miguel, entonces respondería exactamente como le respondió en la carta de Judas. Pongan atención y comparen un texto con el otro. Le dice entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Si nos damos cuenta,
Jesús actúa de una manera diferente a lo que actúa el arcángel Miguel. ¿Qué es lo que le hubiera dicho Jesús si fuera el arcángel Miguel? Apártate de mí y que el Señor te reprenda, ¿no? Pero en este caso Jesús no dice eso. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. O sea que a Jesús el demonio le tiene que servir. Lean todo el capítulo y se darán cuenta cuando hay una lucha entre Jesús y el demonio. Aviéntate desde el templo y los ángeles de Dios te sostendrán en sus manos y no te pasará nada. Ok, Mateo 4:10. Y luego vemos, sí, nada más el versículo 10. Y luego vemos cómo es que Jesús empieza esa lucha entre el demonio y él. Pero no le dice lo que dice el arcángel Miguel. Hay una diferencia entre uno y otro. Sí leyó el versículo 10 nada más, ¿no? Sí. Entonces, ahí. Y como vemos, vamos a ver si a un ángel se le puede adorar o no se le puede adorar. Y vamos a ver si a Jesús se le puede adorar o no se le puede adorar. Hay una gran diferencia. Y esto es lo que los testigos de Jehová no saben, que nadie les ha explicado. Esa es la razón. Nadie les ha explicado. Cuando yo platico con un testigo de Jehová acerca de este tema, los empiezo a cuestionar primero antes de sacar un texto bíblico. Mis preguntas son, a ver hermano, ¿a un ángel se le puede adorar? ¿Sí o no? No. ¿A un ángel es hijo único de Dios? ¿Sí o no? No. Entonces yo agarro los textos bíblicos para explicarle a los hermanos testigos de Jehová que Jesús es el hijo único. Ya lo vimos. El Evangelio de San Juan, ¿1 qué? ¿No? ¿1 qué? 1:18. Y luego vemos que Jesús es Dios. En Juan, ¿qué? 1:1. ¿Sí? ¿Me van captando la idea? Y luego nos vamos a Hebreos 1:1. ¿A dónde? Al 5. Entonces, vamos a ver qué nos dice o qué relación hay, si es un ángel o es un arcángel o qué es. Vamos a ver qué nos explica San Juan en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al versículo 13. Seguramente San Juan nos dará una respuesta ahí. ¿Quién es? Apocalipsis, ¿qué les dije? 5, 11 al 13. A ver quién lo tiene. A ver dónde quedó el micrófono o ya se dio la fuga. A ver. Van apuntando todos los textos bíblicos. Cuando llegue un testigo de Jehová en su casa y llegue con este tema, ahí está la medicina. A ver qué dice. Yo seguía mirando. Se oía el clamor de una multitud de ángeles reunidos alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Se contaban por millones y millones, que gritaban a toda voz: digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí la voz de toda la creación, el cielo, la tierra, el mar y el lugar de los muertos. Todos los seres que están en el universo clamaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos.
San Juan, ¿qué es lo que nos está explicando? En la visión que está teniendo, cuando escribe el Apocalipsis, más o menos entre el año 95 al año 100, cuando se escribe el Apocalipsis, está teniendo una visión. La visión es que dice que miró a muchísimas multitudes, miró una multitud inmensa, pero que también vio al Cordero. Recuerden lo que decía San Juan Bautista: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un ángel puede ofrecerse para el perdón de los pecados? No. ¿Quién lo puede hacer? Únicamente Jesús. Entonces nos damos cuenta que un ángel no puede ser sacrificado para el perdón de los pecados. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el que crea en Él tenga vida eterna. Ahora, ¿a un ángel se le puede adorar? Mismo Apocalipsis nos va a dar la respuesta si se puede o no se puede adorar. Ahí mismo en el capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis, no sé si voy muy rápido porque a veces no tenemos mucho tiempo ya. Pero lo que quiero es que tengan todos los textos bíblicos para poder reprimir la herejía de estos tiempos. A ver, Rosa. El 10, ¿verdad? Versículo 10. Sí, 19:10. Caí a sus pies para adorarlo. Atención. Va a hablar de un ángel. ¿Qué es lo que está diciendo San Juan? Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no lo hagas. Yo no soy más que un servidor como tú y como tus hermanos que transmiten las declaraciones de Jesús. Son declaraciones de Jesús las que vienen del espíritu de los profetas. Solo debes adorar a Dios. Ajá. Entonces San Juan nos está dando una respuesta. Dice que en su visión miró a un ángel. ¿Y qué es lo que estaba haciendo San Juan? Dice: caí a los pies para adorarlo. Y el ángel le dijo: no lo hagas, porque yo soy igual que tú. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre un ángel y lo que es Jesús? ¿Y qué dice San Juan? Únicamente a Jesús debes de adorar. Hace la diferencia entre los ángeles y Jesús. Si eso fuera cierto, que los dos es la misma persona, entonces San Juan no se hubiera escandalizado de eso. San Juan si hubiera dicho: pues tú eres el arcángel Miguel y te puedo adorar. Y el ángel aceptaría la adoración si eso fuera el caso. Pero vemos como el ángel dice a San Juan: no me adores porque yo soy igual que tú. Únicamente tienes que adorar a Jesús. Otro ejemplo que nos muestra San Juan, ahí mismo en el capítulo 22, versículo 8 al versículo 9. San Juan, capítulo 22, versículo 8 al 9. ¿Sí? ¿Alguien más quiere leer? A ver, ¿quién no tiene? A ver, ahí está. No sé, ¿me van entendiendo, sí o no? ¿Sí? Bien. Yo, Juan, vi y oí todo esto. Al terminar las palabras y las visiones, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Versículo 9. Pero él me dijo: no lo hagas, yo soy un servidor como tú y tus hermanos, los profetas, y como todos los que escuchan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Como nos damos cuenta, en otra ocasión San Juan está teniendo otra visión y mira a otro ángel. ¿Y qué es lo que hace San Juan? ¿Cae para qué? Para adorarlo. ¿Y qué es lo que dice el ángel? No me adores, porque yo soy igual que tú. Ahora vamos a ver que las mismas Sagradas Escrituras nos van a decir que Jesús está por encima de todos los ángeles. Jesús está por encima.
no es igual a los ángeles, no, está por encima de todos los ángeles. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 22. Ahí atrásito está San Juan, digo San Pedro, la carta de San Pedro, capítulo 3, versículo, ¿qué le dije? 3:22. Y fíjense lo que nos explica Pedro. Sí, 3:22. A ver qué nos dice Pedro. A ver qué nos dice. ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién? ¿Por ahí? ¿Allá? ¿Atrás? ¿El que no ha leído? A ver, ¿por allá? Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles a las dominaciones y las potestades. ¿Qué es lo que está diciendo San Pedro? Está diciendo que cuando Jesús murió, dice que subió al cielo. Fíjense, Pedro, ¿quién fue? El primer papa de la iglesia, ¿no? ¿Correcto? Si Pedro, que fue el primer papa de la iglesia, aquí hubiera aprovechado para hablar de Miguel, ¿no? ¿Y qué es lo que está diciendo? Que cuando Jesús murió, dice que se fue al cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para estar por encima de todos los ángeles y denominaciones. Así que Jesús está por encima. No es igual a ningún ángel, a ningún arcángel. Si esto hubiera sido correcto, entonces San Pedro hubiera dicho, pues miren, Jesús ya subió al cielo y se fue como el arcángel Miguel. Hubiera aprovechado para no desperdiciar esta oportunidad y decir que Jesús había regresado con su antiguo nombre. Pedro lo hubiera dicho. Pero Pedro no era testigo de Jehová. Esta es la única diferencia. Si hubiera sido testigo de Jehová, seguramente Pedro hubiera dicho, pues aquí Jesús subió, pero allá aquí inmediatamente fue a la derecha, pero ya se sentó como Miguel. No, Pedro dice que Jesús subió y está sentado a la derecha para estar por encima de todos los ángeles. La respuesta que uno debe de dar, si Jesús es igual, entonces nos daremos cuenta que Jesús está por encima de todos. Por eso, en la carta a los Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos, ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos, 10. Bueno, entonces le seguimos. Para que tengan todos los textos bíblicos en caso de algún atentado. Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 8. Hebreos 2, 5 al 8. ¿O cómo se le hace mejor? ¿Al 8 o al 8? Ah, bueno. A ver, ¿quién quiere leer? A ver, acá. Desde hace rato estaba levantando usted la mano. Ah, bueno, no, tiene pie. En efecto, Dios no sometió a ángeles el mundo nuevo del cual estamos hablando. Alguien dijo en algún lugar que es el hombre para que te acuerdes de él, el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta. Por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles y luego lo coronaste de gloria y honor. Todo lo pusiste bajo sus pies. Como ven,
Todo le ha sido sometido y no se hace ninguna excepción. Es verdad que por el momento no se ve todo le esté sometido. Bien, la carta a los hebreos nos da otra respuesta. La respuesta es de lo que está diciendo el autor de la carta a los hebreos. En efecto, no es a los ángeles quienes sometió Dios al mundo nuevo. Y luego lo que ustedes miran en su Biblia, que está con letras cursivas, se darán cuenta la respuesta que está dando el autor sagrado. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Por un momento lo pusiste más bajo que los ángeles. Así que si se dan cuenta, el Hijo de Dios, cuando llega a la tierra, dice que cuando lo manda Jesús, lo puso por abajo de los ángeles. Si eso fuera correcto lo que dicen los testigos de Jehová, que Miguel es el mismo Jesús, entonces Jesús no hubiera estado por abajo de los ángeles, iba a estar en el mismo nivel. Y nos damos cuenta que no es la misma persona, Miguel, que Jesús. Ya habíamos visto la diferencia entre uno y otro. A un ángel no se le puede adorar, ¿correcto? A Jesús sí se le puede adorar. Es la diferencia entre uno y otro. Veamos lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 22. Al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar, no te metas con nosotros, hijos de Dios. Hijo de Dios, no hijos, hijo de Dios. No te metas con nosotros, hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí había una gran piara de cerdos comiendo. Los demonios suplicaron a Jesús, si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdos. Ahí ven. Si Jesús hubiera sido el arcángel Miguel, ¿cómo es que un demonio o los endemoniados se lo identifican como hijo de Dios? Si eso hubiera sido correcto, ¿cómo dirían los demonios? Tú, Miguelito, vienes a atormentarnos, ¿no diría así? Pero los demonios, que saben más que los testigos de Jehová, reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué lo reconocen? Porque si el Padre es Dios, Jesús es Dios. Si mi hijo es humano, si yo soy humano, mi hijo ¿qué es? Humano. Tiene la misma divinidad. Por eso los demonios tuvieron esa osadía de decir, ¿vienes a atormentarnos, hijo de Dios? Porque todavía no es hora, ¿no? Pero vemos cómo Jesús le da la respuesta correcta. Y para decir que Jesús es Dios, que no es igual a ningún ángel, a ningún arcángel, veamos por último lo que nos habla el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 28. San Juan, capítulo 20, versículo 28. Y con esto terminamos. Si tienen alguna pregunta, algo que no le entendieron, me dicen y se les explico lo más pronto posible. A ver, ¿qué dice? O se los leo. Bueno, ahí les va. Dice, bueno,
le voy a hacer un pequeño recuento para que me entiendan. En el capítulo 20 Jesús resucita. Se le aparece a los apóstoles, pero no están todos. Hay uno despistado que se llama Tomás. Y Tomás dice, hasta que no vea los clavos y no metan mi dedo en su costado, no voy a creer. El versículo 28 dice, Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Sí, que si Tomás no hubiera creído, porque dice que Tomás es el incrédulo, si Tomás no hubiera creído, y fíjense, Tomás es el más, diríamos, el más decente de todos. Porque Tomás no creyó hasta que vio. Todos los demás creyeron, pero Tomás dijo, hasta que no vean, no crean. Y es el más decente. No es porque lo cuente la gente que tenemos que creerlo. No es como lo cuentan los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios, que Jesús es el arcángel Miguel. Entonces no, por eso vamos a creerle. Que debemos de creer que esto dicen las Escrituras para poder entender si Jesús es Dios o no es Dios. Si Jesús es el arcángel o no es el arcángel. Como hemos visto muchísimos textos bíblicos, nos dan la respuesta que son totalmente diferentes uno que otro. Y ahí vemos cómo Tomás dice, tú eres mi Señor y mi Dios. Y no lo reconoció como Dios. Entonces quedamos que a un ángel no se le debe de adorar. A Jesús sí. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de la adoración a Jesús. Pero se nos acabó el tiempo. ¿Qué les pareció el día del apóstol? Esperemos que para el próximo año nos acompañen y que seamos más como dijo el obispo.